Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 23 de abril de 2017 y esto es La Contracrónica. Después de 3 semanas volvemos a la contrarréplica que no se hacía desde hacía 3 semanas, calculo más o menos, voy a mirar de cualquier manera, pero la última fue el día 2 de abril y estamos a 23, pues haced una idea, contad los días, han sido un montón de ellos, 21 días sin contrarréplica, de ahí que se me hayan acumulado tantos mensajes, tengo muchos, hoy no voy a poder ni de coña dar salida a todos, porque sería materialmente imposible, me haría falta una contrarréplica de varias horas, cosa que no tengo, esta programa dura media hora o un poquito más, pero solo un poquito más, así que tendré que dar los que pueda y el resto ya los iré soltando a lo largo de esta semana, como siempre hago. Tengo muchos mensajes, quiero que los sigáis mandando porque ya forma parte del espíritu de este programa. Es muy sencillo, es al número de WhatsApp 690-827909 con el más 34 delante si el teléfono móvil en cuestión no está con una operadora española, y ya está, un mensaje de aproximadamente un minuto. Bueno, los que ya mandáis habitualmente, no hace falta que os lo explique porque ya lo sabéis. Pero bueno, vamos a pasar directamente a la contrarréplica a ver cuántas preguntas y respuestas nos da tiempo a tratar hoy. Vamos a empezar en Londres. En Londres está Pablo Llanela, que no es la primera vez que envió un mensaje aquí a la contrarréplica, y esta vez quiere hablar sobre otro tema. Quiere hablar sobre la última vez me llamó, entre comillas, me dejó el mensaje para hablar sobre Inglaterra y sobre el Reino Unido y el Brexit, y esta vez tiene una duda sobre, y esto son palabras textuales suyas, ahora las escucharéis, el espacio político socioliberal en España. Quería preguntarte sobre tu opinión respecto a la incomprensión del espacio político socioliberal en España, dado que para los liberales libertarios este tipo de partidos como el de 66 Ciudadanos son simplemente socialistas o izquierdistas, mientras que para socialistas y podemitas son derecha rancia e incluso algunos los acusan de ser extrema derecha. De tus palabras, Pablo, entiendo, lo mismo corrígeme si me equivoco, entiendo que por socioliberal hay que entender partidos como Ciudadanos, como el D66 de Holanda, como el En Marcha de Francia o los liberaldemócratas de allí de donde estás, del Reino Unido. Entiendo que eso es el socioliberalismo, el liberalismo social. Sí, esto quizá te venga de lo de Ciudadanos, ¿no? Que hace un par de meses dijo aquello de que ellos eran socialliberales. Bueno, eso que llamas socioliberal es lo que antes se conocía como centro, no hay nada nuevo. Realmente está todo inventado, menos el iPhone 8, que todavía no ha salido, porque será muy parecido al 7. El resto está absolutamente todo inventado. En política no te cuento. En política, como decía ayer en la contraportada, está todo inventado desde el siglo I a.C., entonces no hay nada que nos sorprenda. Se recombina de diferentes maneras, pero en principio está todo lo que tenía que ser dicho y todo lo que tenía que ser hecho ya está hecho. Así que antes a eso lo conocíamos como centro y siempre estuvo ahí, ya te digo, en ciclos bipartidistas, como el que ha atravesado España desde principios de los 80 hasta ahora mismo, hasta hace muy poco, pues ese centro se encoge o directamente desaparece. En España llegó incluso a desaparecer, en muchas comunidades autónomas no existía. Llegó a desaparecer, lo abrió un poquito el hueco, o hizo un huequecito entre los dos partidos UPyD en el año 2008, pero vamos, era muy pequeño. Y si no, pues desaparece directamente. Esto es verificable en casi cualquier país, que en estos ciclos. Cuando el ciclo, en cambio, es multipartidista, en España hemos entrado en uno ahora, pero en ese están, por ejemplo, en Alemania, en ese mismo están en Francia, en ese mismo están en Italia, o en Holanda mismamente. Acordaos de aquella contra que hice sobre las elecciones holandesas, que aquello es una auténtica sopa de letras. Pues en ese momento estos partidos de centro, estos partidos socioliberales, toman carta de naturaleza y se meten de lleno en los parlamentos. E incluso en ocasiones llegan a ser altamente decisivos, llegan a conformarse gobiernos en función de la cantidad de diputados que han salido. Ejemplo, los liberales del FDP en Alemania con estas elecciones o las anteriores con Angela Merkel. Fue un caso clarísimo de Manuel, ¿no? Estaban en el centro, habían pillado, eran los socios liberales, aunque allí directamente se llaman liberales sin ningún tipo de complejo, y bueno, fueron el partido de centro. Es a lo que aspiraba, por ejemplo, en España en los años 80 el CDS, aquel de Adolfo Suárez. Convertirse en decisivo no lo consiguió, porque es un partido que creció mucho y luego a partir del 87 o del 89 empieza a desinflarse y desaparece unos años después. Queda subsumido por el Partido Popular, que ya fueron los últimos 20 años de bipartidismo en España, que
pues han terminado, o no han terminado del todo. Seguimos teniendo un sistema eminentemente bipartidista, pero bueno, hay otros partidos en el Parlamento. En fin, todos estos partidos, es decir, tanto el D66, Ciudadanos, En Marcha, el que cojamos, estos partidos que están en el medio, están todos cortados más o menos hoy en día por el mismo patrón. Es decir, son partidos básicamente, hoy en día, insisto, no los de los años 60 ni los de los años 70. Son partidos básicamente socialdemócratas que quieren hacer reformas en el sistema. Nada más, aceptan el consenso, lo dan por bueno, aceptan el sistema, digamos, y quieren practicar las reformas. Por lo menos desde un punto de vista económico, de ahí lo de liberal. Luego la otra parte, desde el punto de vista, no sé, de los valores, lo que caracterizaba, y empleo el tiempo verbal bien, caracterizaba a la derecha tradicional, pues la familia, la religión y todas estas cosas, suelen confundirse con la ideología del momento, o las ideas del momento, el Zeitgeist, que se dice en alemán, ¿no? El espíritu del tiempo. Es decir, que tratan de interpretar, a veces con más fortuna y otras veces con menos, lo que piensa el común de los votantes. Dicen, bueno, pues si está la sociedad, ¿no?, está a favor de esto, pues vamos a ponernos nosotros a subirnos en el mismo carro. Que no está a favor, pues nada, nos ponemos en contra. Pero claro, sin grandes excesos todo, ¿eh? Estoy haciendo, sin citarlo, un retrato a robot de lo que puede ser Ciudadanos en España, pues que es así. En cierto modo, y con esto ya termino, Pablo, porque no tengo mucho más tiempo de tratar esta pregunta, el resurgimiento de estos partidos se debe a la crisis general de la socialdemocracia. Es decir, al PSOE, si nos fijamos, se le ha ido la vida entre Podemos y Ciudadanos. Una parte se le ha ido a Podemos, considerable, y la otra parte a Ciudadanos. Al Partido Socialista Francés, al PSF, se le ha ido entre En Marcha y los de la Francia insumisa, los del Mélenchon este. Es decir, estos grandes partidos socialistas que representaban el consenso han sido los primeros erosionados por los nuevos tiempos. Y ahí es donde les han aparecido grandes partidos a la izquierda y grandes partidos entre medias. Es decir, digamos que era el globo de la socialdemocracia, ha perdido aire en las dos direcciones, y en una de las direcciones se ha conformado en el que tú has denominado espacio socioliberal. Muy bien, pues continuamos. Tenemos a Javier en Madrid, que me viene con un tema clásico de la contracrónica, y a pesar de que es un tema clásico nunca termino de responder porque el que debería quizá hacer las preguntas en este aspecto soy yo. Me refiero naturalmente a las patentes. ¿No crees que entra en contradicción con el principio de no agresión? Es decir, en el sentido de que al apropiarte de una idea y no de algo material o tangible, me estás impidiendo, y esto no se puede hacer de otra manera que mediante la violencia, ejecutar libremente esa idea. Por ejemplo, una farmacéutica descubre tras muchos años de investigación un fármaco que podría salvar vidas y, como es lógico, tiene la patente. Si yo conozco la composición de ese fármaco y puedo elaborarlo en mi propio laboratorio, ¿por qué no puedo hacerlo? Es decir, de alguna manera esa farmacéutica tiene un monopolio sobre el fármaco y eso atenta contra la libre competencia, independientemente de la inversión que le ha supuesto descubrirla. En fin, cierro esta cuestión con una pregunta. Es decir, ¿por qué sería moralmente superior la justificación de que la farmacéutica ha realizado una gran inversión que la gente cuya vida depende de ese fármaco no pueda asumir su precio establecido al no haber una competencia, ¿no?, sobre el fármaco, sobre el precio del fármaco? ¿Es más importante que la farmacéutica pueda recuperar su inversión mediante la patente o que las personas puedan adquirir ese fármaco porque si no se mueren? Pues mira, Javier, como decía, es un tema que ya he tratado. Ya he tratado en el pasado en más de una ocasión y yo también estoy en un dilema. Lo he explicado aquí por qué. Me parecen convincentes las visiones de ambos lados, no solo en este tema, sino en unos cuantos más. Yo no soy religioso y no soy religioso en ningún ámbito de mi vida, tampoco, por supuesto, en el político. Es decir, hay cosas que no me terminan de convencer. Cuando emito una opinión es porque estoy convencido de ella. Simplemente porque la he falsado un poco al estilo científico. Y yo, bueno, voy a ver si la ataco. Pues en este caso, cuando tengo una idea, voy a falsarla. Y resulta que cuando la falso, pues veo que tiene agujeros, pues que la intento falsar desde otro lado y me sucede lo mismo. Respecto al caso este de las farmacéuticas y la pregunta que me haces, o de la farmacéutica, vamos a hacer una pequeña reflexión. Desarrollar un fármaco, como bien todos sabemos, no es la aspirina precisamente, un fármaco de los que tratan enfermedades graves, problemas del corazón, etcétera, actual, lleva años de trabajo, de investigación y muchísima inversión, un desembolso de dinero gigantesco. No hay más que ver los grandes laboratorios, la cantidad de gente que emplean, gente muy bien pagada, por cierto, y es bueno que esté bien pagada,
y calendarios larguísimos para desarrollar un fármaco concreto, pues le pueden dedicar, qué sé yo, 5, 6, 7 años, muchísimo tiempo. Luego viene la parte regulatoria, que tienen que pagar también. Es decir, hasta que ese medicamento en cuestión está en el mercado y pueden empezar a sacarle dinero, a lo mejor han pasado otros 2 o 3 años, lo que están en Estados Unidos y en Europa, probándolo, las agencias del medicamento respectivas. Esos costes, tener un producto ya terminado, acabado, listo para venderse, pero que tiene que atravesar la barrera regulatoria, esos costes se los tiene que comer la farmacéutica, simplemente, y seguir pagando a todo su personal y mantenerse en el mercado. Entonces, esto, a veces no lo tenemos en cuenta cuando vemos el medicamento terminado. Es decir, a menudo llegan a gastarse auténticos dinerales y no consiguen el fármaco en cuestión. Es decir, si investigan en el sentido contrario, por lo que sea, o si el fármaco no tiene los efectos buscados, pues sucede que han tirado el dinero. Y además de todo el gasto, de la inversión, etcétera, de eso que hablaba del muro regulatorio, pues se tienen que comer 3, 4, 5 años de investigación, con los salarios y toda la inversión en capital que han tenido que estar haciendo durante esos años. Eso sí, si una vez consiguen el fármaco, lo ponen a la venta, el fármaco tiene una buena recepción en el mercado porque atiende a una necesidad, una enfermedad concreta o un tipo de enfermedades concretas, pues ganan mucho dinero. Y bien, y lo reparten luego entre sus accionistas y pueden otra parte la reinvierten, etc. Es decir, el hecho es que estos fármacos muchas veces, como bien dices, salvan vidas. Luego se nos plantea un dilema moral. Pero claro, es que antes ese fármaco no estaba ahí. Esto no se ha cogido de un árbol. En una palabra, no era una manzana o una pera o una castaña. Esto ha hecho falta un montón de capital y de trabajo y de ingenio, cantidades industriales de ingenio. No sé, podría suceder, y esto lo pongo entre interrogantes, que si se elimina esa protección que tienen de poder explotar la patente del medicamento durante un número de años determinado, pues se dejasen de desarrollar estas medicinas. Podría suceder, insisto, no lo sé, pero podría suceder. Podrías venirme ahora con lo de, bueno, pues en ese caso las desarrollaría el Estado. Bien, pero es que esa idea es igualmente falsa. No hay más que ver cómo avanzó la medicina y la farmacología en el bloque del Este y en Occidente durante 40 años. Estaba muchísimo más avanzado. De hecho, la medicina del Este estaba paralizada en los años 40, a grandes rasgos. Esta es la realidad. Durante la Guerra Fría fue así. Precisamente por la competencia, porque en este lado del muro de Berlín había competencia. Entonces las farmacéuticas competían entre ellas. En el otro lado, al operar un genuino monopolista, que era el gobierno, pues no tenía ninguna intención de mejorar nada. Decía, bueno, pues que se apañen con una aspirina o con tal o con esto, con lo otro. Dicen, no, pero la sanidad cubana, en los sitios donde es buena, en esos centros como el CIMEC y demás, aplican esencialmente y administran fármacos occidentales, no fármacos creados en la isla de Cuba. En fin, pues básicamente esto podría dedicar toda la contracrónica a hablar del tema. Vamos, preferiría casi tenerte delante y podríamos discutirla, porque es un tema que yo no tengo muy claro. Pero bueno, vamos a continuar con otro Javier. En este caso es un Javier que también está en Madrid, lo estoy viendo aquí, efectivamente. Son 2 Javieres y los 2 de Madrid, caray, qué casualidad. Bueno, este Javier nos quiere hablar sobre la última ocurrencia de Evo Morales. Y nada, quería comentarte, por si te sirve para una posible noticia mierder, el tema del museo megalómano que se ha construido Evo Morales en su pueblo natal. Pues sí, Javier, lo leí, estuve desde hace ya mes y medio, una cosa así, más o menos. Lo dieron en España, lo dieron algunos periódicos y también en América, y me causó risa. Fui a buscar vídeos y fui a buscar fotografías porque quería ver el museo en cuestión, ¿no? La historia, para los que no lo conozcáis, que es una posibilidad, no es propiamente una noticia mierder, es una noticia real de la Bolivia actual. Pues que más refleja muy bien lo que es el gobierno de Evo Morales y lo que es el populismo en sí, ¿no? La historia es como sigue. Bueno, Evo Morales, a quien podéis poner todos cara ahora mismo, y si no os la podéis poner lo buscáis en internet, que ya me extrañaría, pero bueno, alguno habrá que no le pueda poner cara. Bueno, pues Evo Morales nació en un pueblecito de Bolivia, lógicamente llamado Orinoca, que está algo así como donde Cristo perdió el mechero. Eso es lo que decimos en España, cuando algo está muy lejos, ¿no? Donde Cristo perdió el mechero. Es más, ya podía en Bolivia decirse, cuando algo está muy lejos, pues está en donde Evo Morales, donde nació Evo Morales. Está en el departamento de Oruro, un poco a freír puñetas. Vamos, un pueblecito muy enano, que tiene aproximadamente unos 900 habitantes, según estuve leyendo. Se llama Orinoca, el
el pueblo en cuestión y podéis ir a mirarlo con el Google Maps o directamente buscar en internet y aparecen ahí imágenes. Casi todas serán de la inauguración esta del museo. Allí está también su casa natal, que es también museo nacional y que es un monumento nacional. Esto es típico de las tiranías. Cuando el presidente viene, que es su lugar de nacimiento hay que santificarlo de algún modo, eso hay que desconfiar en el acto. Pero bueno, pues allí mismo, en ese mismo pueblo, en Orinoca, insisto, 900 habitantes, en mitad de ningún sitio, donde Cristo perdió el mechero, pues ha ido a levantar un museo. Y digo, bueno, pues me parece bien, ¿no? Apoyar a la gente de su pueblo y a todos, a fin de cuentas, tiran para casa. Lo hacen los presidentes de todos los países del mundo. Bueno, la cosa es tirar para casa y otra hacer un museo en tu pueblo, pero en fin. Bueno, pero lo mismo. Ha querido que, en lugar de hacerlo en La Paz o en Sucre, o yo que sé, en cualquier otro, en Santa Cruz, pues ha decidido hacerlo en la misma Orinoca. Y dices, bueno, pues ¿qué tipo de museo? No, pues no es el museo que pensáis. No es ni una pinacoteca indígena, que podría ser una posibilidad, ni un museo de arqueología, ¿no? De arqueología inca. Bien, bueno, no es mal lugar, ¿no? Bueno, ni siquiera es un museo dedicado a la Pachamama, que es un palabra que todos los hispanohablantes le debemos a Evo Morales. Dentro de 100 años se le recordará por haber sido el que recuperó ese término y lo introdujo en el español común. Pues no, es un museo dedicado a él mismo. Entonces ya sé que suena muy duro decirlo, pero es que es la realidad. Y no es, como os podríais imaginar, una casita típica andina, pues con la cama en la que le parió su madre, su cuna, el escritorio en el que hacía las tareas del colegio. No. Es un pedazo de edificio, así de nueva planta, que parece, vamos, que es un edificio que si estuviese en Madrid o en Barcelona o en Ciudad de México no pasaría desapercibido lo más mínimo. Parece, de hecho, una facultad universitaria. No es especialmente bonito, todo hay que decirlo. Pero bueno, se le ve con calidad, ¿no? Con hormigón, cemento, cristal, grandes vidrieras, etc. Que ha costado $7 millones, $7.100.000 exactamente. A todo esto en un pueblo que tiene, por lo visto, según estuve leyendo, tiene un 90% de pobreza extrema, lo cual si hubiera repartido esos 7 millones entre los 900 habitantes, de los cuales pues 800 son pobres de solemnidad, les hubiese resuelto bastante. Pero bueno, oye, él entenderá que es más importante esta misión. Podéis mirar las fotos, pues están en internet, buscar Museo Evo Morales en Google y veréis todas las fotos. Ahí en medio de la nada, en medio de un secarral, pero eso sí le han puesto un jardincito verde, muy mono, y los módulos, veréis las cristaleras, etc. El museo en cuestión no se llama Evo Morales, pues ya sería demasiado. Se llama Museo Evo Morales de Orinoca. Además, tiene la casa al lado, la casa en la que él nació. Se llama, en concreto, Museo de la Revolución Democrática y Cultural. Ese es el nombre completo, el nombre oficial, que parece que el nombre se lo ha puesto Errejón. Sinceramente, Museo de la Revolución Democrática y Cultural. Por cierto, Errejón también paró por Bolivia y en su juventud hay artículos que escribía en sus mocedades tempranas, allá por el año 2005 o 2006, más cursi todavía que ahora. Ya os podéis imaginar, vamos, que después de leerlo uno se resbala y se da un costalazo, ¿no? Bueno, pues el museo en cuestión, el Museo de la Revolución Democrática y Cultural, es básicamente un museo a sus 11 años de gobierno. Simplemente, que incluye algunas de sus colecciones, ¿no? ¿Y qué le han metido en el museo? Pues le han metido una colección de camisetas de todos sus equipos de fútbol. No sé si estará la del Atleti de Madrid. Si ha metido la del Atleti de Madrid, yo ese museo lo indultaría, sinceramente, ya solo porque tiene la camiseta del Atleti, pero bueno, lo dudo. Supongo que tendrá pues de los equipos de allí de Bolivia y de alguna selección. La selección de Venezuela, la Vinotinto, seguro que tiene una firmada por Hugo Chávez. Bueno, además de eso tiene un mirador que fascinante, pues si miráis las fotos, pues no sé, para mirar el secarral allí con sus escorpiones y sus lagartos de buen porte tostándose al sol. No se me ocurre nada digno de ser mirado desde ese mirador. Tiene también un teatro al aire libre, un patio ceremonial fantástico, el patio ceremonial, no sé qué harán allí en el patio. Podrían haberle llamado patio sin más, pero tienen que ponerlo de ceremonial, que queda como más indígena. Y tiene también un templo andino, supongo que en el mismo patio ceremonial. Eso es una cosa muy de la Pachamama, ¿no? Primero el patio ahí donde hacer los sacrificios y luego ya el templo. Lo que he leído yo es que es un templo andino, no dice a la divinidad, que lo mismo la divinidad son los propios Andes. En fin, Hispanoamérica, a mí por lo menos, nunca dejará de fascinarme. Y de Bolivia pegamos un brinco y nos venimos a este lado del Atlántico, en concreto hasta las Islas Canarias, donde está Raúl, que está en concreto en Agüimes, que esto está en Gran Canaria, y Raúl está interesado en la educación. El motivo por el que me he decidido enviarte este audio es porque quiero saber cuál es tu opinión sobre la educación
obligatoria. Creo que al final el debate que tenemos entre liberales queda estéril, sin aportar nada. Y me explico. Imaginemos por un momento que llega un gobierno de tendencia liberal que tiene claro lo importante que son las decisiones individuales a la hora de elegir qué tipo de educación quieren las personas para sus hijos, etc. Y obviamente entre la posibilidad, entre otras, la educación en casa. En este escenario, a tu juicio y desde la perspectiva liberal, aún teniendo la libertad de elegir qué tipo de sistema educativo queremos, ¿seguiríamos cayendo en la trampa de la obligatoriedad de demostrar los conocimientos adquiridos a ciertas edades o etapas y que se certifique de manera formal, aunque no sea el Estado el emisor de estos certificados? ¿Cuál es tu opinión sobre el asunto? ¿Debe haber una base común de conocimientos para todos? Y si es así, ¿cuál debería ser? Bien, Raúl, yo creo que mi opinión sobre la educación en general la dejé más o menos clara en Málaga hace como mes y medio, más o menos, que estuve por allí en aquella charla tan concurrida que di con Miguel Anxo Bastos. Era sobre la universidad en concreto, pero bueno, podía hacerse extensible todas las reflexiones que hicimos, tanto Miguel Anxo como yo, bueno, o como todos los oyentes que estaban allí o los asistentes a la charla. Puede hacerse extensible a todo el sistema educativo, no solo a la universidad, aunque eso sí, nos centramos en la universidad. Esta charla, que fue un diálogo, prácticamente fue como un programa de radio. Eso se hizo con los micros de la Contra. Está subida a mi canal de YouTube, por si queréis verla. La tenéis, no sé si el Club 1812 de Málaga terminó subiendo el vídeo, lo desconozco, le preguntaría a Elena Moreno, pero no lo sé, no os lo puedo decir porque probablemente lo hayan subido, me lo han puesto en el Twitter, pero como pues no lo miro mucho, pues tampoco me he enterado. Pero vamos, lo que es el diálogo entre Bastos y yo sí está. Estamos la media hora esa o los 35 minutos estamos los dos y eso está solo en audio, pero bueno, es suficiente, con el audio ya se sabe prácticamente todo. De cualquier manera, y para no haceros escuchar esa charla, que tampoco tenéis ninguna obligación, yo creo que la escolarización no debería ser obligatoria. O sea, sí, de principio. Como principio de funcionamiento no debería ser obligatoria la escolarización. No confundas la escolarización con la educación. Son dos cosas bien distintas. ¿Cuánta gente pasa por el colegio y no aprende absolutamente nada? ¿Cuántas veces los colegios son poco más que cuadras para los niños? O aprenden directamente cosas malas, ¿no? Lo que sí debe de existir es sistemas de certificación, sí, que sirvan como puertas para ingresar en determinadas disciplinas. Es decir, que si quieres ser ingeniero, pues lo suyo es que pases por una escuela donde te enseñen, o mejor dicho, donde aprendas, porque no se enseña, se aprende las disciplinas o las materias asociadas, la teoría y la práctica asociada a esa técnica en concreto, pues yo que sé, ingeniero de montes o ingeniero de minas o ingeniero de caminos, ¿no? Es decir, si no, pues podría suceder, ¿no? De hecho, sucedería que se terminarían cayendo los puentes o uno se metería en un túnel y se vendría encima y cosas por el estilo. Y eso pues implicaría, por ejemplo, que hubiera que certificar previamente antes de la entrada en esa escuela. Es decir, que los chicos que vayan a ser ingenieros, pues, o que quieran ser ingenieros, se les exija una competencia mínima en matemáticas, porque van a hacer un uso muy intensivo de ellas durante la carrera. Esto es extensible a otro tipo de estudios, superiores siempre, ¿eh? Qué sé yo, la medicina, pues la arquitectura, no sé, estoy hablando de memoria. Pero vamos, podemos decir que para la mayor parte de profesiones, mayor número de oficios, la gran mayoría con diferencia, hay muchos ingenieros indudablemente y son necesarios, pero no todos somos ingenieros, ni todos somos arquitectos, ni todos somos médicos. Pues lo suyo, lo que yo creo que es óptimo, es ir formándose de manera libre y orgánica. Es decir, que la certificación sea tu propio trabajo, en una palabra. Conforme vayas aprendiendo, a lo largo con maestros siempre los vas a necesitar y siempre va a haber escuelas. A poco que te quieras poner con algo necesitas una escuela donde aprendas de otro y de los que tienes al lado, pero sobre todo de los profesores y de los maestros. Pero vamos, que sea una cosa libre. Resumiendo, que tampoco puedo dedicarle más tiempo a este tema, como entenderás, tengo muchas llamadas, pero vamos, que yo creo que la educación debería ser algo más orgánico. Es decir, algo que vaya más de abajo a arriba, algo que nazca de la comunidad, en una palabra. En principio, mi creencia firme en las pequeñas comunidades se mantiene. Creo que debe de ser así, y no de arriba a abajo, que es como viene ahora. Ahora mismo pues se da el caso clarísimo, y lo vemos continuamente, de titulados superiores que escriben con faltas de ortografía, pero son titulados superiores, simplemente.
titulados superiores, estoy hablando de gente con lo que se llamaba la licenciatura antiguamente, el grado, que escriben con faltas de ortografía, que no saben hacer una regla de 3, que tienen un desconocimiento absoluto de todo lo que supuestamente les han enseñado y no han aprendido absolutamente nada. Muchas veces no ya de cosas que estudiaron a los 12 años, sino de cosas que han estudiado, que deberían haber estudiado a los 22 o a los 23 antes de graduarse. Eso es una cosa bastante común y es porque todo viene de arriba, conforme a un sistema que es de naturaleza malo, que es el de los exámenes, tal y como están concebidos. Por lo menos en las carreras de humanidades no sirven absolutamente para nada, no sé ya las técnicas, pero lo único que sirven es pues, para pegarte una empollada, aprender de memoria y que según terminas el examen, 10 minutos después se te ha olvidado. Bueno, esto es en líneas generales, esto habría que desarrollarlo lógicamente muchísimo más, pero no dispongo del tiempo para hacerlo. En líneas generales, Raúl, lo que yo entiendo por educación, o que no confundo, como he dicho al principio, con escolarización, son dos cosas diferentes, están emparentadas, obviamente, pero es más o menos lo que yo entiendo. Bueno, Roberto nos quiere hacer... Roberto está en Canarias, lo que no sé es en qué isla exactamente, porque yo ya a tanto no llego a distinguirlos entre islas a los canarios, pero sí reconozco el acento a la primera. Roberto es otro oyente de Canarias que nos quiere hacer un par de precisiones. La primera de ellas es sobre el famoso impuesto al sol. Quisiera hacer una precisión acerca del mal llamado impuesto al sol, que ahora está muy de moda. Hay incluso una petición en change.org donde se nos indica que firmar contra el impuesto al sol. El primer punto es que el impuesto al sol no existe. Se llama tarifa o peaje de respaldo. Básicamente es un dinero que tienen que pagar los productores y consumidores, porque son productores y consumidores que tienen placas para el autoconsumo, por hacer uso de la red eléctrica igual que cualquier otro usuario. Y era una ventaja que hasta ahora estaban exentos de hacer ese pago y con el cambio de ley pues lo tienen que hacer. Que si es bueno o malo, que si se podría hacer, sería otra discusión, pero no existe tal impuesto. Es un fallo técnico de ciertos medios que por desconocimiento o peor aún por una intención espuria de manipular, pues le llaman impuesto al sol y bueno, en resumen, solo eso. No existe el impuesto al sol. Pues sí, Roberto, esto es así. El impuesto al sol es realmente un peaje, aunque se le puso en la prensa. Ya sabéis que la prensa crea auténticos monstruos. En el momento en que le pone el nombre a algo, pues se queda con ese nombre ya hasta el día del juicio final. El impuesto al sol no es más que un peaje. El peaje de respaldo se llama, de hecho, es un nombre técnico. Cuando hablamos de si ponéis unas placas solares en casa y queréis enchufarlas a la red eléctrica, tenéis que pagar el peaje de respaldo. Para enchufaros a la red, quiero decir, si exclusivamente tenéis una placa solar y consumís esa electricidad o la almacenáis en unas baterías, no tenéis que pagar peaje ninguna. Yo, por ejemplo, me compré en América una batería de estas, ahora que como los teléfonos móviles y todos los cacharros electrónicos que llevamos, pues se les acaba la batería. Me compré allí hace un par de años una batería de estas externas con un panel solar encima, realmente práctico. Tarda en cargarse, eso sí, pero si la tienes siempre puesta al lado de la ventana y tal, la mantienes cargada. La utilizo mucho de viaje. Bueno, pues ese panelcito pequeño, minúsculo, con el que cargo el teléfono móvil, el iPad y el cigarrillo electrónico y estas cosas, pues por eso no me cobra. El Estado no me cobra peaje de respaldo, aunque bueno, todo está por llegar, que lo mismo se les ocurre. Todo el que tenga una célula fotovoltaica va a tener que pagar el peaje de respaldo. ¿Y usted por qué? Pues porque sí, porque al final el Estado, cuando ya se le acaban los buenos argumentos, es directamente por el artículo 33, es decir, porque sí. Pero vamos, hasta que llegue ese momento, hasta que me toque pagar a mí por mi cargador externo, mi acumulador externo con un pequeño panel solar, hasta ese momento hay que pagar solo o únicamente cuando nos enchufamos a la red eléctrica, a la famosa red eléctrica española, vamos, que está el logotipo por todas partes. Esto es exclusivo a España, no puede ser los que estéis en México, en Argentina o en Ecuador, que allí la legislación es diferente. Esto es exclusivamente, nos toca solo a los españoles y desde no hace mucho, además, desde el año 2015, que es cuando sacaron esta historia. Ahora bien, dicho esto, lo que habría que ver es si ese peaje de respaldo es proporcional o por el contrario, que podría suceder, habría que bajar y descender más al detalle, es una añagaza para que las distribuidoras de electricidad, las eléctricas, por decirlo en la terminología común, pues estas señoras y señoritas tengan menos competencia. Entonces pueden apretarnos más las tuercas, que ya nos las apretan bastante. Este peaje en cuestión, el peaje de respaldo, es de, creo que era, no sé si 9 o 10 euros, si mal esté, hablo de memoria de nuevo, 9 o 10 euros por kilovatio.
anuales, ¿eh? Es decir, pongamos por caso pues que pagas, qué sé yo, 10 euros cada año. Una cosa bastante, por redondear, no sé si son 9 o 10, pero vamos, que pagas 10 euros cada año. Para una casa normal, un hogar normal, habrían falta aproximadamente, o la instalación media en un hogar, estos son datos que cuando salió aquella historia pues estuve mirando, te hacen aproximadamente falta 5 kilovatios, es decir, paneles, cada panel solar pues tendrá 200, 300 vatios, pues unos cuantos, estas que vemos se ve mucho en Alemania, en los tejados, ¿no? Aproximadamente 5 kilovatios, luego serían 50 euros al año. No es mucho, pero desde luego las pequeñas instalaciones las inhabilita. De esto hay bastante literatura al respecto, las inhabilita como para que al final resulta que básicamente el dueño de esa instalación está volcando energía a la red, a cambio de prácticamente nada, o que incluso le llega a costar dinero. Pero vamos, lo digo por si no lo sabía, Roberto, supongo que lo sabrás porque se te ve que en esto te manejas. El peaje en cuestión todavía no se está aplicando, es decir, en la práctica, si tienes paneles solares ahí en tu casa en Canarias, que es un buen lugar para tener paneles solares porque aquello está soleado todo el año, pues no te va a tocar pagarlo, porque estos tipos hicieron... La ley esta la presentó Soria, el difunto, entre comillas, ministro Soria, pero se les olvidó o se les quedó en el tintero. Esto salió al final de la penúltima legislatura, luego ya sabéis, vino el año pasado, sin gobierno ni nada, aprobaron la ley, la hicieron, la pasaron y después pues se les quedó en el tintero hacer la normativa. Ya sabéis que una ley no sirve absolutamente de nada sin una norma, que es con la que se aplica. Pues bien, sigue sin norma. Y esto nos viene a decir que aquí mucha Soraya, mucho Nadal, mucho abogado del Estado, mucho técnico comercial del Estado, mucho alto opositor y luego al final está la casa sin barrer. Es decir, ni siquiera han conseguido hacer la normativa y son 100 y la madre, porque otra cosa no habrá, pero tíos como Soraya y tías como Soraya un montón en el Estado. Pues no han conseguido hacerla. Supongo que la tendrán en un cajón y no la estarán sacando por motivos políticos. Saben que esto ya se organizó una campaña fabulosa en contra en su momento y ahora pues no está el horno para bollos, con todas las historias que tienen y además minoría en la Cámara Baja, etcétera, pues no creo que les sea muy rentable, desde el punto de vista de imagen, sobre todo, sacar esta historia. Yo he dicho muchas veces, y lo repito ahora, que lo único que nos salva del Estado, escuchadme bien, lo único es su inutilidad congénita. Si el Estado fuese, con toda su legislación y demás, si fuesen eficientes... Bueno, pues es decir, si fuesen como estas compañías de Silicon Valley, ¿no? Esto sería una dictadura, esto sería en 1984, no habría quien viviese. Por suerte son muy inútiles, tienen pocos incentivos para ser útiles, entonces eso es lo único que nos salva de su inutilidad, de su ineptitud absoluta. Muy bien, Roberto os decía que tenía dos precisiones, la otra tiene que ver con Gran Bretaña, con Escocia y con el euro. Quería hacer dos apreciaciones acerca de la contracrónica acerca de Escocia. Una es que se da a entender que se usan euros y nunca en Reino Unido se han usado euros, y la otra es que hay una pequeña confusión entre Gran Bretaña y Reino Unido, cuando Gran Bretaña es una realidad geográfica y el otro es una unión política. Pues no sé, Roberto, yo jamás he dicho que Escocia estuviese dentro de la zona euro. No puedes revisar todos mis audios y todos mis artículos y no lo he dicho, quizá lo has entendido. En ese caso lo siento porque tal vez no me he explicado bien, pero vamos, por supuesto que no lo está. El Reino Unido no está en el euro porque no entró a formar parte del euro desde el primer momento, desde aquello empezó a moverse en los años 90. La que sí está es Irlanda, la República de Irlanda, que no Irlanda del Norte. Pues el Reino Unido no está, tampoco está Dinamarca, tampoco está Suecia. Hay una serie de países de la Unión Europea, del núcleo duro de la Unión Europea, que no están en el euro. Tampoco están muchos de los países del euro, del este, como Bulgaria o como Rumanía. Hungría tampoco está. Otros han ido entrando. Polonia tampoco está. Otros han ido entrando recientemente. Estonia entró hace no muchos años. Eslovenia pues hace tampoco demasiado. No sé, bueno, Eslovenia más que entró en 2004, una cosa así. Pero vamos, que han ido entrando algunos paisitos pequeños. Otros, en cambio, siguen todavía fuera. Uno de ellos, en este caso, ya no va a entrar, ya ni de broma, es el Reino Unido. Y con el Reino Unido, Escocia. Bien, y esto me lleva a la segunda parte, a la segunda derivada de tu pregunta. Lo he explicado ya en alguna ocasión, que efectivamente decimos Gran Bretaña y queremos decir Reino Unido.
A veces incluso es peor, decimos Inglaterra y queremos decir Reino Unido. Esto se hace por comodidad y porque la lengua es así. Tiendes a hablar, los americanos con su propio país dicen América, a pesar de que América es todo el continente. ¿Os imagináis, qué sé yo, que los alemanes cuando hablasen de Alemania dijesen Europa? Y porque nosotros los europeos nos chocaría. Pues eso es lo que sienten los mexicanos, los hondureños, los panameños y los chilenos cuando oyen a estos tíos decir no, América, porque América es muy grande, nosotros somos los americanos, y al final nos lo han terminado trasladando. Y cuando decimos un americano pensamos automáticamente en un estadounidense. Bueno, pues esto es la lengua hablada, al final tiene estas imprecisiones y es inevitable. Yo procuro, siempre que hablo del Reino Unido, hablar y decir Reino Unido, porque es muy largo, como entenderás. Ellos no dicen United Kingdom, dicen UK, es más fácil. Pero es que si yo os digo RU, no sabéis de qué estoy hablando. No tendríais ni idea. Y diréis, bueno, ¿y este tío qué es eso de la RU? ¿Una ley especial? ¿A qué responden esas siglas? De tal manera que en la lengua común decimos Inglaterra, y si no, Gran Bretaña, y si no, Reino Unido. Y el Reino Unido comprende la isla de Gran Bretaña y además Irlanda del Norte. Ya expliqué el otro día que la isla de Man y las islas del Canal no están incluidas dentro del Reino Unido. Son lo que se conoce como Crown Dependencies, las dependencias de la corona. Bueno, pues nos estamos acercando ya peligrosamente al final. Creo que me da tiempo de una preguntita más. Así que 10 segundos de música y continuamos. Hoy empezamos el programa en Londres y vamos a terminarlo en Cartagena de Indias, que está en Colombia. La ciudad de Blas de Lezo, una ciudad preciosa, una auténtica joya en el Caribe, la verdadera, junto con La Habana, las joyas del Caribe. Bueno, pues una de ellas es Cartagena de Indias y ahí está, ya digo, Francisco Javier Castro, que es un oyente de la Contracrónica, que dice, o que nos cuenta, nos quiere contar, bueno, todavía no lo ha hecho, lo va a hacer en cuestión de unos pocos segundos. Me quiere hacer una solicitud exactamente. Me quiere en concreto que haga una contracrónica sobre David Rockefeller. En estos días falleció David Rockefeller y están un poco las redes sociales inflamadas hablando cosas buenas y pésimas del señor Rockefeller. Creo que por su relevancia histórica nos gustaría, por lo menos de este lado del mundo, que nos regalaras una contracrónica. Pues mira, Francisco, o Francisco Javier o Javier, no sé qué nombre, o Paco directamente, no sé exactamente cómo te llamarán, pues a ver cómo te lo explico. David Rockefeller, que este es el nieto de John D. Rockefeller, John Davison Rockefeller, el famoso, el petrolero, el de Standard Oil, no creo que sea muy interesante para una contracrónica. En todo caso sería una contrahistoria, pero no, me parece que no tiene cuerpo, sinceramente, no le veo yo que se le pueda agarrar mucho más allá de un breve comentario, no sé, más allá de que haya vivido 100 años, ha habido creo que alguno más de 100 años, era ya muy, muy extremadamente mayor, qué sé yo, que fue un banquero relativamente exitoso en los años 60, en Chase, en aquel entonces el Chase Manhattan Bank, que hoy es el JP Morgan Chase, y el resto del tiempo más bien, pues este hombre fue un zascandil, se dedicó a ser un millonario diletante que enredaba todo lo que le dejaban, que no era mucho, por cierto, porque la diferencia entre los que deciden de verdad tras las bambalinas, que es de lo que iba este tío, no lo olvidemos, y los que y David Rockefeller, es decir, los que deciden y nadie les ve y pasan desapercibidos, pasan a hurtadillas por la historia y luego hay que hacer un trabajo casi de arqueología para descubrirles, y David Rockefeller, es que a David Rockefeller le encantaba estar delante de las bambalinas. Siempre que podía, se ponía adelante. Era un niño rico, jamás no es que hubiese pasado hambre, ¿no? Es que nunca le había faltado $1 millón en el bolsillo. Cuentan que este nació, pues a principios del siglo XX, obviamente, nació en la casa más grande de todo Nueva York. Ya os podéis imaginar cómo podía ser la casa más grande de todo Nueva York. No estamos hablando de la casa más grande del condado de Rockland en el estado de Iowa. No, la casa más grande de todo Nueva York, pues que era la casa de Rockefeller, que debía tener aquello, pues imaginaos, ¿no? Decenas de habitaciones. Pues nació en una de ellas y el resto de su vida lo dedicó a eso, primero a la parte de la banca, y cuando se retiró ya en los años 80 se dedicó a enredar. Que si la paz en el mundo, que si Gorbachev, que si tal, hasta que ya al final era tan mayor que no le daba ni para el enredo. Fue uno de los fundadores del Club Bilderberg que tiene mucha fama, que es muy conocido, pero que realmente no creo que decida demasiado, por más que estén allí magnates y gente importante. Parece más que es un club social que otra cosa, hasta que alguien no venga y me demuestre lo contrario de manera fehaciente. Porque todo lo que tenemos ahora son yo creo, estaba, fulano, de ahí salió, sí, pero no me lo estás contrastando con nada, poniéndomelo bien. Mira, de aquí ha salido tal cosa y tenemos grabaciones y tenemos
pruebas documentales. Así que bueno, pero vamos, el Club Bilderberg sí quedaría para hablarlo tranquilamente en una contrahistoria. No es un tema que me interese especialmente, pero vamos, yo creo que a David Rockefeller lo que le encantaba era ser un Rockefeller. Es como a los Kennedy les encanta ser Kennedy. Pues a este tipo le encantaba ser un Rockefeller y que le diesen medallas. Tenía un montón de ellas. Hasta la Legión de Honor de Francia le habían dado y la ha cargado como los generales rusos, ¿no? Lleno de orgullo, diciendo estoy haciéndole un gran bien a la humanidad y demás. Pues bueno, esto es todo, Francisco, todo lo que creo que se puede hablar. Podría estructurarlo un poco mejor, pero la cosa no daría más de sí, sinceramente. No sé, si este programa estuviese patrocinado por el Chase, pues a lo mejor le hacía aquí un bombón y un pastelito, pero no es el caso, ni muchísimo menos. Este programa, como bien sabéis, no está patrocinado por nadie, así que no tengo obligación de decir nada, ni bueno ni malo, de nadie. Entre los nadie también está David Rockefeller. Muy bien, queridos amigos, pues con esto nos hemos pasado de tiempo, tal y como sospechaba. Terminamos la contrarréplica de hoy. Ya sabéis que podéis seguir mandando mensajes al número, que lo tenía aquí apuntado, pero lo he perdido, pero vamos, lo voy a encontrar en un pispás, el número de WhatsApp del programa, que es un número que sigo sin encontrar. En fin, bueno, si no os volvéis al minuto, aquí lo tenía en un papel, pero se me ha ido. Bueno, pues casi mejor os lo cuento el domingo que viene o a lo largo de esta semana algún día. Bueno, pues queridos amigos, con esto podemos dar por terminada la contrarréplica de hoy y las preguntas que quedan, no os preocupéis, que irán saliendo a lo largo de esta semana y si no, la contrarréplica de la semana que viene. Podéis seguir enviando, que van a salir todas. Hasta mañana, amigos.